Entonces, hoy nos toca, bueno, nos tocan varios temas. De hecho, en el cronograma viene una sección del capítulo 10, una del capítulo 11 y varias secciones del capítulo 12. Vamos a empezar la clase de hoy viendo una operación matemática muy importante en física que se llama el producto cruz o el producto vectorial entre vectores. Ambas son nombres diferentes para referirse a lo mismo. El producto cruz y el producto vectorial podríamos decir que se parece a la operación matemática análoga para multiplicar vectores. Sin embargo, es muy importante que tengan en cuenta que el producto cruz no es una multiplicación, al menos en el sentido tradicional de la palabra, ¿verdad? No es una multiplicación, los números se pueden multiplicar, pero los vectores no. Entonces, para plantear lo que es el producto cruz, el producto vectorial, vamos a suponer que tenemos dos vectores. Suponga que tiene dos vectores contenidos en el plano XY. Pero, eh, por razones que son evidentes o que van a ser evidentes después, voy a hacer un sistema de coordenadas en 3 dimensiones. Entonces, voy a hacer un eje Z, un eje X y un eje Y tridimensional. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje y este otro de acá va a ser el eje Z. Pues tenemos que imaginarnos que esto es como un sistema de 3 dimensiones, ¿verdad? Ahora, los dos vectores que vamos a imaginarnos son el vector A y el vector B. Voy a dibujar el vector A en el plano, ¿sí? Y el vector B va a estar en esta parte. No son paralelos, ¿verdad? Pero los dos están contenidos en el plano XY. A y este otro es B. Ok, vamos a suponer también que el ángulo que se forma entre los dos vectores es el ángulo zeta. Entonces, zeta es el ángulo entre A y B. Muy importante, zeta no es el ángulo que forma el vector A con el eje X. Tampoco es el ángulo que forma el vector B con el eje X. Zeta es el ángulo que se forma entre los dos vectores. Zeta puede tener cualquier valor, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la siguiente definición. Se define un tercer vector C tal que C es el producto cruz de A y B. Entonces, el producto cruz se va a denotar utilizando esta forma. C es igual a A cruz B. Es muy importante poner esa cruz porque estamos haciendo una operación matemática que es distinta a hacer una multiplicación de números, ¿verdad? Estamos haciendo un producto entre vectores. Em, entonces, ¿qué propiedades va a tener este vector C? Bueno, una propiedad muy importante del vector C es su magnitud.
donde la magnitud de C es, pues la magnitud de C va a ser igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno de zeta. ¿Ok? O sea, yo puedo calcular la magnitud del vector C multiplicando la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno de zeta. Entonces, esta definición del producto cruz de una vez me dice algunas propiedades importantes del vector cruz. Una propiedad muy importante es que el producto cruz es nulo si los vectores son paralelos o si son opuestos entre sí. ¿Por qué? Porque si fueran paralelos, el ángulo entre ellos sería θ igual 0 y el seno de 0 es igual a 0. En ese caso, el producto cruz daría 0. Si los vectores fueran opuestos, entonces el ángulo que se formaría entre ellos sería de 180. Y el seno de 180 también es igual a 0, ¿verdad? Y ahora, otra propiedad muy importante es que el vector C, a su vez, es perpendicular a A y a B. El que sea perpendicular quiere decir que forma un ángulo 90 grados con A y con B. Para que el vector C sea perpendicular al vector A y al vector B al mismo tiempo, entonces existen solamente dos posibilidades. Una posibilidad es que el vector C sea un vector que apunta vertical hacia el eje Z. Si apuntase vertical hacia el eje Z, entonces sería perpendicular tanto a A como a B. Pero otra posibilidad es que el vector C, en lugar de ser paralelo al eje Z, sea opuesto al eje Z. O sea, que el vector C se mueva hacia abajo en el eje Z. Entonces, como hay dos posibilidades para crear un vector que sea perpendicular a A y a B, yo tengo que decirme por una de las dos, ¿verdad? Y la decisión de si va para arriba o va para abajo es completamente arbitraria. Depende de nosotros definir qué criterio utilizar para decidir si va para arriba o para abajo. Entonces, debido a eso, existe una operación matemática muy importante en física, se utiliza mucho, que es la regla de la mano derecha. Para ilustrar la regla de la mano derecha, voy a necesitar que ustedes me vean a mí un momento para que vean lo que voy a hacer. No sé si pueden ver la imagen mía en la pantalla. Ok, entonces, para aplicar la regla de la mano derecha, tenemos que levantar la mano derecha, ¿verdad? Abrirla con la palma abierta y tener el pulgar apuntando perpendicularmente a los 4 dedos grandes de la mano. Así, ¿verdad? Entonces, perpendicular quiere decir que el dedo pulgar forma un ángulo 90 grados con los demás dedos. Después, tenemos que imaginarnos que tenemos el sistema de coordenadas delante de nosotros. Este paso se hace mentalmente, en la mayoría de los casos, pero para ayudar a ilustrar lo que está sucediendo aquí, yo preparé un modelo tridimensional de esta operación matemática. Es algo que yo utilizo para dar clases en un colegio, que me pareció que podía ayudar en esta clase.
Entonces, lo que este sistema de coordenadas representa, ¿verdad? Es, bueno, primero que nada, el eje X, el eje Y el eje Z, ¿verdad? Entonces, el vector A lo estoy representando con esta flecha roja, con este palito rojo, ¿verdad? Y el vector B lo estoy representando con este palito azul, ¿verdad? Entonces, tanto A como B se encuentran contenidos en el plano XY, porque los dos vectores están entre el eje X y el eje Y. Este otro es el vector Z, que es el vector vertical en este caso, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es que hay que abrir la mano derecha y apuntar con los 4 dedos grandes hacia la dirección del primer vector del producto cruz. El primer vector en el producto cruz es el vector A. Entonces, vamos a apuntar con los 4 dedos grandes hacia el vector A, tal y como yo estoy haciendo. Y después cerramos la mano derecha hacia la dirección indicada por el segundo vector. Es decir, tengo que abrir la mano y cerrarla hacia la dirección de B. El pulgar me va a indicar entonces cuál es la dirección del vector C. Si yo cierro la mano de esta forma, el pulgar apunta hacia arriba, el pulgar de la mano derecha apunta hacia arriba, y por lo tanto decimos que la dirección de C va a ser verticalmente hacia arriba, porque esa fue la dirección que me dio el pulgar de la mano derecha, va verticalmente hacia arriba. Entonces, la dirección del vector C va hacia esta dirección. Si no les quedó un poco muy claro lo que acabo de decir, entonces más adelante les puedo pasar unos videos tal vez un poquito mejor ilustrados de cómo aplicar la regla de la mano derecha a un problema de vectores. La regla de la mano derecha se utiliza mucho cuando hay una operación de producto cruz, que como vamos a ver, es algo que ocurre cuando estamos estudiando el tema de torques o momentos de torsión, pero también aparece mucho cuando estudiamos electromagnetismo. Sí, ¿alguien tiene una duda? ¿Qué pasó? Sí, profe, ¿en qué caso sería C, iría C para abajo? Digamos, si lo movemos de A a B en otra dirección, ¿o cómo sería? No, No, no. porque una cosa muy importante es que la mano derecha siempre tiene que cerrar, tiene que ir cerrada en la dirección más corta. Lo más corto es ir hacia acá, entonces el pulgar va para arriba. Ahora, sería diferente si yo les pongo otra operación. ¿Hacia dónde apuntaría el vector D? Tal que D es igual a B cruz A. Entonces, ahí podría parecer que el vector D es igual al vector C, ¿verdad? Pero vamos a ver que en el producto cruz el orden de los factores importa, a diferencia de lo que ocurre cuando multiplicamos números ordinarios. Si yo quisiera calcular el producto cruz de D cruz A, entonces lo que hago es agarrar la mano derecha, ¿verdad? Apuntar hacia el vector, el que está de primero. Entonces, el que está de primero es el vector B. Entonces, apunto con la mano derecha hacia el vector B y cierro hacia el vector A. Pero el vector A está a la izquierda de la mano, ¿verdad? Pero está a la derecha de la mano, ¿verdad? Entonces, este movimiento no se puede hacer, ¿verdad? Yo no puedo hacer la mano hacia atrás, no la puedo volver hacia atrás. Lo único que puedo hacer es moverla hacia adelante. Entonces, la forma en que yo cierro mi mano derecha hacia el vector A es colocándola así, ¿verdad? Entonces, el vector B lo cierro hacia A y el dedo pulgar apunta hacia abajo. Entonces, el vector D sería el vector que sale verticalmente hacia abajo, así. Este sería el vector D. El vector D sería paralelo al eje menos Z. Y entonces eso nos da una de las propiedades más importantes del producto cruz, que, eh, que D es igual a menos C. Es decir, que A cruz B es igual a menos B cruz A. O sea que si usted invierte el orden de la operación,
el vector resultante va a tener la misma magnitud, pero va a ir en dirección opuesta, ¿verdad? Entonces, la cuestión de hacia dónde va la dirección del vector se zanja utilizando para eso la regla de la mano derecha. Cuando la gente está estudiando por primera vez la regla de la mano derecha, en muchos casos comete el error inconsciente de hacer el cálculo con la mano izquierda, ¿verdad? Realmente esto no es, ¿verdad? No es cuestión de si es mejor usar la derecha o usar la izquierda, ¿verdad? Esto es una cuestión de mera convención histórica. O sea, esto fue porque a alguien en algún momento de la historia se le ocurrió que lo más conveniente era definir la dirección usando la mano derecha en lugar de la mano izquierda. Pero esa decisión es completamente arbitraria. Nosotros nos vamos a pegar a esa decisión porque es lo que se utiliza comúnmente en física, ¿verdad? Hacer el cálculo de la mano derecha con la mano derecha y no con la mano izquierda. Si ustedes se fijan bien, ¿verdad? La mano derecha es una copia de la mano izquierda, nada más que una es completamente opuesta a la otra. O sea, una tiene la dirección del pulgar invertida a la dirección del pulgar de la otra mano. Si yo aplicase este producto cruz usando la mano izquierda, entonces me daría completamente opuesto a lo que yo esperaría sacar con la mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha es simplemente una convención histórica a la cual nos vamos a pegar para poder definir la dirección del vector resultante de la operación del producto cruz. Ok, vamos a ver. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Ok, vamos a ver Profe, entonces. Sí. digamos, ahí donde puso que A cruz B es igual a menos B cruz A, ese menos aplica para los dos vectores, digamos, o solo para el B, o Bueno, cómo se vería eso, no sé si me explico. este menos es que usted multiplica todo esto por menos, ¿verdad? Ah, ok, sí, entonces, digamos, le afecta a ambos. Sí, afectamos. Ok, Ese menos es como una constante, es como un número que usted multiplica, es un menos uno, ¿verdad? Ok, pues vamos a ver algunas de las propiedades más importantes del producto cruz. Propiedades. Propiedades importantes. Pues la primera propiedad ya se les había dicho. Si los vectores son paralelos o si son antiparalelos, el producto cruz es nulo. ¿Por qué? Bueno, porque si son paralelos o si son antiparalelos, yo tengo que C es igual a cruz B, ¿verdad? Y la magnitud de C es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de zeta. El hecho de que sean paralelos o antiparalelos significa que el ángulo zeta es igual a 0 grados o es igual a 180 grados. Mira, aquí le puse un grado Celsius, 180 grados. En cualquiera de los dos casos, el seno de zeta me va a dar 0 y por lo tanto, el vector C va a ser simple y sencillamente igual a 0. La segunda propiedad importante es, sí, alguien levantó la mano, ¿qué pasó? Sí, profe, sería, o sea, sí se puede escribir como cero o un vector cero, cero. Sería cero porque cero no tiene dirección, ¿verdad? No es vector, pero es cero. Ok, ok. La segunda propiedad es que si los vectores, vamos a ver, si los vectores son perpendiculares, entonces el producto cruz tiene su valor máximo. ¿Por qué? Bueno, si son perpendiculares, entonces
el ángulo zeta que se forma entre ellos es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, decimos, ¿verdad? Que si C es igual a A cruz B, entonces la magnitud de C es la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de 90, ¿verdad? Porque zeta sería igual a 90 grados. Y el seno de 90 es igual a 1. Entonces, en ese caso, y solo en ese caso, la magnitud del vector C va a ser igual al producto de las magnitudes de los dos vectores, ¿verdad? Pero esto es válido solamente si yo sé que son perpendiculares, solamente si los dos vectores tienen un ángulo de 90 grados. Una propiedad o una consecuencia de esto es que el producto cruz de un vector consigo mismo es igual a 0. Siempre. ¿Por qué? Porque si yo calculo, por ejemplo, el producto cruz, digamos que digo que C, ahora C va a ser igual a A cruz A, ¿verdad? Y de ahí, si yo dibujo el vector A siempre va a ser paralelo a sí mismo, ¿verdad? Siempre. Entonces el ángulo que se forma es de 0. Y entonces el vector C va a ser 0. El producto cruz de un vector consigo mismo siempre es igual a 0 porque el vector siempre va a tener un ángulo de 0 consigo mismo. Siempre, por definición. Una tercera propiedad importante es que el producto cruz obedece la ley distributiva. La ley distributiva es algo que nosotros aplicamos casi que sin pensar cuando hacemos una operación algebraica. Si yo tengo el producto cruz de A cruz, abro paréntesis, la suma del vector B más el vector C, entonces en esta operación hay que hacer el producto cruz de A con B y de A con C. Entonces esto es igual a A cruz B más A cruz C. Que es algo que nosotros haríamos normalmente con cantidades numéricas, sin pensar. Otra propiedad que vamos a poner por aquí para hacer campo, es esta. Vamos a decir que el producto cruz obedece la regla de la cadena en la derivación. Si yo digo que yo quiero calcular la derivada con respecto al tiempo del producto cruz de A cruz B, entonces esta derivada obedece el análogo a la regla de la cadena. Esto sería igual a la derivada de A con respecto al tiempo cruz B más A cruz la derivada de B con respecto al tiempo. Es importante copiar esta fórmula tal y como está, porque acuérdense, ¿verdad? Que cuando hacemos el producto cruz, el orden de los productos importa. Entonces, el producto cruz obedece esta regla de derivación, como haríamos normalmente con cantidades escalares. Ahora, lo interesante, digamos, sucede cuando nosotros queremos sacar el producto cruz de vectores unitarios. Entonces voy a pasar ahora a la siguiente página. Vamos a sacar el producto cruz de vectores unitarios. Pero ahora vamos a usar los vectores unitarios de los ejes X, Y, Z. Entonces,
Vamos a decir, este va a ser el eje Z, este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Claramente, entre los ejes se forma siempre un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Eso es lo que define que los ejes sean perpendiculares. Ahora, el vector unitario Y apunta paralelo al eje X. Este va a ser el vector unitario Y. El vector unitario J apuntaba paralelo al eje Y. Y a partir de este momento, vamos a hablar del vector unitario K. El vector unitario K apunta paralelo al eje Z. Y vamos entonces una K con un techito, ¿verdad? Entonces, como son unitarios, sabemos que la magnitud de I es igual a 1. La magnitud de J es igual a 1. Y la magnitud de K es igual a 1, ¿verdad? Muy bien. Sí, ¿qué pasó? Pero si no estaba acostumbrado a tener donde se puso Y, ahí X y en donde se puso Z, Y, ¿eso cambiaría algo en...? En realidad, sí, es muy importante respetar ese orden que estoy poniendo. Ya van a ver por qué. Ok. Muy bien, entonces, digamos que yo quisiera sacar el, el producto cruz de todo esto, de todos estos vectores entre sí. Entonces voy a empezar por el caso más sencillo. Me voy a preguntar, ¿cuánto es el producto cruz de I cruz I? ¿Verdad? Entonces yo puedo ver eso y puedo razonar. Bueno, el producto cruz de I cruz I es el producto cruz de un vector consigo mismo, ¿verdad? Y por las propiedades que les acabo de dar, cualquier vector que se saque el producto cruz consigo mismo va a tener que ser igual a cero. Entonces, I cruz I es igual a cero. ¿Ok? Porque es el producto cruz del vector I consigo mismo. Si ahora yo quiero calcular el producto cruz de I cruz J, entonces, primero voy a sacar la magnitud. Primero saco la magnitud de I cruz J. Entonces yo digo, la magnitud de I cruz J es igual a la magnitud de I por la magnitud de J por el seno del ángulo que hay entre I y J. Y el ángulo que hay entre I y J es de 90 grados. Entonces, esto consiste en la multiplicación de 1 por 1 por 1. La magnitud de I cruz J nos da como resultado otro vector cuya magnitud es igual a 1. Eso quiere decir que el producto cruz de I cruz J es, a su vez, otro vector unitario. Y de hecho, I cruz J tiene que ser perpendicular tanto a I como a J, ¿verdad? Y la única posibilidad de que un vector sea perpendicular tanto a I como a J es que apunte ya sea hacia el eje Z o ya sea hacia abajo del eje Z. Entonces, para poder estar seguro de hacia dónde apunta ese vector, yo voy a utilizar la regla de la mano derecha. Entonces necesito que me vuelvan a ver ahora, otra vez. Para sacar el producto cruz de I cruz J, voy a apuntar con la mano derecha hacia la dirección donde está el vector Y, o sea, hacia el eje X, ¿verdad? Y cierro la mano derecha hacia el eje Y, hacia el vector J. Cuando yo cierro la mano derecha de esa forma, ¿verdad? Inclusive podríamos imaginarnos que ocurre lo que ocurre en este modelo, ¿verdad? Yo cierro la mano en esta dirección, o sea, yo tengo el eje X y lo cierro hacia el eje Y,
Y entonces, al hacer eso, el pulgar apunta hacia arriba. Eso quiere decir que apunta hacia el eje Z. Y por lo tanto, el producto cruz y cruz J no es otra cosa más que el vector K. Entonces, I cruz J es igual a K. O sea, resulta ser que el producto cruz de I cruz J nos dio como resultado otro vector unitario. Entonces tenemos que I cruz I es 0, tenemos que I cruz J es K. Ahora voy a calcular otra cosa. Voy a calcular cuánto es I cruz K. Cualquiera que sea la dirección de I cruz K tiene que ser también un vector unitario, porque I cruz K tiene una magnitud que es igual a la magnitud de I por la magnitud de K por el seno del ángulo que se forma entre I y K. Y el ángulo que se forma entre I y K es de 90 grados. Eso quiere decir que tiene magnitud igual a 1, ¿verdad? Ahora, ¿hacia dónde apunta el producto cruz de I cruz K? Bueno, agarramos el modelo tridimensional que tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Y entonces con la mano derecha pongo primero los 4 dedos hacia el eje X. El eje X, vamos a ver, tal vez si enciendo esta luz se ve mejor. El eje X es, el eje X es este de aquí, ¿verdad? Entonces, pongo los 4 dedos hacia el eje X. Y tengo que cerrar la mano derecha hacia el eje Z. Es este eje Z, es este de acá. Para poder hacer eso, entonces yo tengo que voltear mi mano hacia esta dirección. Y debo cerrar la mano hacia el eje Z, así como estoy haciendo. Cuando yo hago eso, mi dedo pulgar apunta hacia la dirección opuesta del eje Y. ¿Ok? Eso quiere decir que I cruz K es igual a menos J. ¿Ok? Porque la regla de la mano derecha obtuvo como resultado que el pulgar apunta hacia la dirección opuesta del eje Y, o sea, hacia menos Y, ¿verdad? Entonces, da menos K, menos J. Ok. Entonces, cuando yo observo esto, puedo empezar a ver que se forma un patrón. Vamos a ver. Yo sé que I cruz I es 0. I cruz J es K. I cruz K es menos J. Ahora, ¿cuánto dará J cruz I? Para calcular J cruz I, yo podría utilizar otra vez la regla de mano derecha, pero no es necesario, porque yo ya sé cuánto es I cruz J, ¿verdad? I cruz J es igual a menos J cruz I, y por lo tanto J cruz I es igual a menos K. ¿Ok? J cruz J es igual a 0, porque estamos calculando nuevamente el producto cruz de un vector consigo mismo. Finalmente, J cruz K, ustedes pueden demostrarme, usando la regla de la mano derecha, que J cruz K efectivamente tiene que ser igual a I. Por último, calculamos cuánto es K cruz I. K cruz I es el opuesto de I cruz K. Entonces, K cruz I es igual a J. Calculamos cuánto es K cruz J. K cruz J es el opuesto de J cruz K. Entonces, K cruz J es igual a menos I.
Y finalmente, K cruz K es el producto cruz de un vector consigo mismo, y entonces K cruz K es igual a 0. Y cuando tenemos esta tabla completada, tenemos entonces todas las reglas para poder calcular un producto cruz. Ustedes pueden decirme que esta tabla es imposible memorizarse, ¿verdad? Y efectivamente, si yo quisiera aprenderme la memoria, posiblemente me costaría mucho. Pero afortunadamente, podemos observar que se forma un patrón, ¿verdad? Para empezar, observen que siempre que sacamos el producto cruz de un vector consigo mismo es 0. Por lo tanto, I cruz I es 0. J cruz J es 0 y K cruz K es 0. Porque es el producto cruz de ellos mismos con ellos mismos. Luego, en algunos casos, el producto cruz me da un vector positivo, digamos, y en otros casos me da un vector negativo. ¿Cómo sé yo o cómo puedo predecir yo en qué casos me va a dar positivo y en qué casos me da negativo? Bueno, me va a dar positivo cuando el orden de la operación obedece la permutación del abecedario. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculo I cruz J, me va a dar K, porque en el abecedario tenemos I, J, K, ¿verdad? El orden de las letras, I, J, K, da positivo. Aquí, esta me da positivo porque yo puedo imaginarme que yo agarro la I y la paso para adelante. Entonces, J cruz K es I, porque esto obedece la permutación I, J, K, ¿verdad? Y en esta última, esta da positivo porque esta también obedece la permutación del abecedario. I, J, K. Por tanto, K cruz I es igual a más J. ¿Cuáles son los productos que dan negativos? Los que no obedecen la permutación del abecedario. Por ejemplo, este. I cruz K es menos J, porque sabemos que en el abecedario, entre la letra I y la letra K, está la J. Entonces, esta permutación no es como la del abecedario. Esto es I cruz K menos J. Aquí también tenemos esta. J cruz I es menos K, porque en el abecedario, ¿verdad? Tendríamos que ir I, J, K, pero tenemos I, K, J. Entonces, como sabemos que entre la I y la K hay una J, el orden de la operación da negativo. Y por último tenemos esta, ¿verdad? Que tampoco es el orden de las letras del abecedario. K cruz J es menos I. Entonces, si tenemos a mano estas reglas, podemos utilizar esto para calcular el producto cruz de los vectores cuando tenemos sus componentes. ¿Ok? Vamos a ver. Producto cruz por componentes. Suponga que tiene los siguientes vectores. Entonces vamos a darles el vector A y el vector B. Pero el vector A va a ser igual a AX en Y más AY en J. O sea, les estoy dando los vectores por componentes. Y el vector B va a ser BX en Y más BY en J. Y les voy a pedir que calculen el vector C, tal que C es el producto cruz de A cruz B. Entonces, para calcular C, vamos a calcular cuánto es A cruz B. Voy a abrir el paréntesis rojo para poner lo que es del vector A, o sea, AX en Y más AY en J, cruz, abro con lápiz azul lo que es del vector B. Entonces, BX en Y más BY en J. El producto cruz obedece la ley de distribuidad. Entonces, hay que calcular el producto cruz de este con este, de este con este, de este con este y de este con este.
Entonces, C es igual a, entonces, AX en Y cruz BX en Y. AX en Y cruz BX en Y. ¿Ok? Más AX en Y cruz BY en J. Ponemos AX en Y cruz BY en J. BY, ¿verdad? En J. Más AY en J cruz BX en Y. Cruz BX en Y. Más AY en J cruz BY en J. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a acomodar entonces los productos unitarios por aparte. Esto que está aquí, para empezar, es AX por BX por Y cruz Y, ¿verdad? Esto que está aquí es AY por BY por Y cruz J. Esto que está aquí es AY por BX J cruz Y. Y esto que está aquí es AY por BY por J cruz J. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a consultar en la tabla que tenía antes cuánto es cada uno de estos productos. Entonces, I cruz I es 0. I cruz J es más K. J cruz I es menos K. Y J cruz J es 0, por supuesto, ¿verdad? Así que yo podría decir que el vector C es, bueno, primero que nada, cancelando todo lo que es 0, ¿verdad? Sería igual ay, chicos, pero aquí esto es AX, por AX BY en K menos AY por BX en K. Y esto es entonces igual a AX por BY menos AY por BX en K. Claramente, como esto está multiplicando el vector K, yo identifico este producto, esta operación, con el CY, ¿verdad? Entonces, en este caso decimos que el CX es 0, el CY es 0, pero esto es el CZ. Y por último, el CZ sería AX por BY menos AY por BX. Que dependiendo, como ustedes lo vean, puede ser una operación matemática un poquito complicada, ¿verdad? Porque estamos haciendo una resta de términos mixtos. Pero esa es como la idea detrás del producto cruz. Hacer una operación matemática larga y extensa. Para ayudarnos a calcular otras cosas que son importantes, ¿verdad? Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Para la gente que ya llevó el curso de álgebra lineal, y yo entiendo que álgebra lineal no es un requisito de física 1, entonces esta fórmula no es obligatoria que ustedes la sepan, pero aún así, si ya llevan álgebra lineal, entonces esta fórmula que les voy a dar les puede resultar útil, ¿verdad? Otra forma de hacer el producto cruz
que es fácil de recordar el orden de la operación es haciendo lo siguiente. Decimos que A cruz B es igual al determinante de la siguiente matriz. Entonces, en la primera fila pongo los vectores I, J y K. En la segunda fila pongo las componentes del vector A, AX, AY y AZ. Y en tercera fila pongo los componentes de B, que es BX, BY y BZ. Si ustedes no han llevado álgebra lineal y no saben de qué estoy hablando, no importa. O sea, esta fórmula no les va a entrar, pero esta fórmula les puede ayudar a los que sí saben o los que ya han llevado álgebra lineal, sabrán a qué me estoy refiriendo. Entonces, para calcular el determinante, lo que hacemos es, ¿verdad?, ir reduciendo. Esto es igual a el determinante de AY, AZ, BY, BZ, en I, ¿verdad? Menos el determinante de AX, AZ, BX, BZ, J, más el determinante de AX, AY, BX, BY en K. Y por lo tanto esto es igual a AY, BZ menos AZ, BY en I, menos AX, BZ menos BX, AZ en J, más AX, BY menos AY, BX en K. Entonces, si esto fuera el vector C, entonces esto sería, ¿verdad?, el CX, esto sería el CY y esto sería el CZ. Pero como les digo, esta fórmula es muy útil cuando ustedes ya han llevado antes el curso de álgebra lineal y saben cómo calcular determinantes. Si no saben calcular determinantes, entonces lo único que realmente ocupan saberse es esta formulita de aquí, la que les di antes para calcular el CZ, que el CZ es igual a AX por BY menos AY por BX. ¿Ok? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Y, profe, sí altera el resultado si ponemos todo el red, digamos, el BX primero en la segunda fila. Por supuesto, si cambiamos el orden de la operación, si calculamos B cruz A, entonces al final todo nos va a dar con signo negativo, con el signo opuesto, ¿verdad? ¿Ok? El producto cruz se va a utilizar mucho ahora que vamos a ver el momento de torsión, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase, que es una aplicación de física, propiamente dicho. Pero bueno, si quieren hagamos algo, vayamos al recreo y regresamos en 10 minutos. Regresamos a las 4:01. ¿Ok? Nos vemos. Vamos a grabar, ok. El producto cruz se utiliza para una aplicación muy importante en física que es el momento de torsión o el torque. Vamos a el título, momento de torsión o torque. Realmente la palabra momento de torsión es la correcta, pero uno por ahorrarse, digamos, el lenguaje, ahorrarse tiempo, dice torque porque no es fácil de decir, ¿verdad? Entonces, el torque está relacionado con la forma en que hay que aplicar una fuerza para hacer que un objeto rote sobre sí mismo. Esto es importante cuando los objetos que estamos estudiando no son partículas puntuales, sino que son objetos que tienen un tamaño finito, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del lugar donde uno les aplique una fuerza, el objeto puede ser que
rote en una dirección o en otra. Entonces, para dar una idea intuitiva de qué es el torque, vamos a considerar el siguiente caso. Digamos que nosotros tenemos una rueda que está fija en el centro, ¿verdad? Esa rueda tiene un radio que podemos medir, tiene un radio R, y a esta rueda yo le voy a aplicar 3 fuerzas. Vamos a decir que una de las fuerzas va a apuntar completamente perpendicular a la rueda. Vamos a decir que otra de las fuerzas va a golpear a la rueda en dirección tangencial a la superficie de la rueda. Y por último, vamos a poner una tercera una tercera fuerza, y esa fuerza va a venir dirigida de la siguiente forma. Esta fuerza va a formar un ángulo de 30 grados con respecto a una línea que pase por el centro. ¿Ok? Entonces, a esta fuerza, no, mentira, la tercera fuerza, hagamos una cosa, pongamos esta que vaya en esta dirección. Nada más para aclarar algo después. Esta va en esta dirección. Ok. Esta se llama la fuerza F1. Esta va a ser la fuerza F2. Y esta va a ser la fuerza F3. Y para simplificar todavía más, voy a decir que la magnitud de las 3 fuerzas van a ser iguales. Digamos que las 3 fuerzas tienen una magnitud de 10 newtons. Y vamos a decir que el radio de la rueda tiene un valor de 1 metro. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular el torque de cada una de estas fuerzas. Calcule el torque de cada una de estas fuerzas. El torque, en general, se representa con la letra tau. El torque es un vector y el torque se calcula con el producto cruz del vector R cruz F. Ok. En este caso, el vector R representa el vector que mide el desplazamiento entre el centro de rotación y el punto donde se aplica la fuerza F. La fuerza F. Ok, entonces, lo que eso quiere decir es que para cada una de estas fuerzas existe un vector R. Por ejemplo, la fuerza F1 va a tener un vector R que va a salir entonces desde el centro hasta el punto donde se aplica la fuerza F1. Entonces, a este vector le voy a llamar el vector R1. La fuerza F2 va a tener su propio vector R a este vector, entonces sale del centro y va dirigido hacia el punto donde yo aplico la fuerza F2. A esto lo voy a llamar el vector R2. Y por último, el vector
R3, el vector R3 va a ser el vector que sale del centro y va dirigido hacia el punto donde yo aplico la fuerza F3. Esto va a ser igual a R3. Entonces, para calcular los torques, yo debo sacar entonces el producto cruz de R1 cruz F1 y eso me va a dar a mí el torque de la fuerza F1. También debo calcular el torque de la fuerza F2 y de la fuerza F3. Pero antes de hacer eso, yo quiero que ustedes vean entonces cómo hacer eso para sacar los torques. Ok, cuando yo toque sacar un producto cruz, es muy importante que yo haga un diagrama muy detallado de los vectores para poder reconocer cuál va a ser la dirección de cada uno de ellos y cuál es el ángulo que se forma entre ellos. Ahora, para la fuerza F1, yo estoy asumiendo que la fuerza F1 golpea perpendicularmente a la rueda, ¿verdad? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un sistema de coordenadas X, Y, así, y voy a copiar el vector F1, o sea, voy a hacer una copia del vector F1, y la copia la voy a trasladar a este diagrama, así. Voy a copiar al vector R1 y la copia la voy a trasladar a este diagrama así como estoy haciendo. ¿Lo ven? Entonces, esto es el vector F1. Esto es el vector R1. Viendo el diagrama, me doy cuenta que el ángulo que se forma entre ellos dos, llamémoslo el ángulo θ1, es igual a 180 grados. Lo cual es una gran salvada porque eso simplifica mucho el cálculo del torque. El torque τ1 tiene una magnitud que es igual a la magnitud de R1 por la magnitud de F1 por el seno de 180 grados. El seno de 180 es 0. Y por lo tanto, eso quiere decir que el torque τ1 es igual a 0. Es decir, esa fuerza no genera un torque. El torque, vamos a ver, es una cantidad que está asociada a la capacidad de una fuerza de hacer girar un cuerpo. El hecho de que el torque τ1 nos dé igual a 0, lo que quiere decir es que la fuerza F1 no está apuntando en la dirección correcta para hacer girar el cuerpo. Es decir, la fuerza F1 podría empujar el cuerpo hacia abajo, o sea, podría empujar la rueda hacia abajo, pero no podría hacerla girar, porque no podría hacerla girar ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, ¿ok? Ahora vamos a hacer el torque de la fuerza 3 primero. El torque τ3 es igual al producto cruz de la fuerza R3 cruz la fuerza F3. Entonces voy a hacer un sistema de coordenadas aquí a la par. Voy a poner el eje X, el eje Y. Y voy a copiar a la fuerza F3 y a la fuerza R3 en este diagrama. La fuerza F3 es un vector que apunta hacia la derecha. Entonces me lo llevo y lo pongo aquí. El vector R3 es un vector que apunta verticalmente hacia abajo. Lo copio y me lo llevo para acá. Entonces, esto sería el vector F3 y esto sería el vector F3. ¿Qué ángulo se forma entre F3 y R3? El ángulo que se forma entre F3 y R3, como podemos ver, es de 90 grados. θ2 es igual a 90 grados. Como son perpendiculares, entonces sabemos que el producto cruz de F3 y R3 no va a dar 0.
va a dar una cantidad distinta de cero. Entonces, la magnitud del torque tau 3 es igual a la magnitud del R3 por la magnitud de F3 por el seno de 90, ¿verdad? Es decir, es igual a, entonces la magnitud de R3 es 1 metro, ¿verdad? Pongamos que las fuerzas son todas iguales a 10.0. Entonces la fuerza F3 es 10.0 newtons por el seno de 90. Y eso es igual a 10, ¿verdad? ¿10 qué? Si yo multiplico una cantidad que se mide en metros por una cantidad que se mide en newtons, entonces el producto debe tener unidades de longitud por fuerza. De manera convencional, a estas unidades le llamamos newton por metro. ¿Ok? El torque es una cantidad que se mide en unidades de newton por metro. Porque para poder calcularlo hay que multiplicar una longitud por una fuerza. Se mide en newton por metro. Esa sería la magnitud del torque tau 3. Pero todavía falta calcular la dirección. Y para poder calcular la dirección, necesito utilizar, ahora sí, la regla de la mano derecha. Entonces, para eso, quisiera que me vuelvan a ver, ¿verdad? Estoy en la pantalla. Vamos a calcular el producto cruz de R cruz F. Como el vector R va de primero, entonces agarramos la mano derecha y apuntamos verticalmente hacia abajo, ¿verdad? De manera que los 4 dedos grandes de la mano derecha van hacia abajo porque esa es la dirección del vector R. Y luego los 4 dedos deben girar hacia la derecha, porque hacia la derecha es a donde se encuentra la fuerza F3. Y la forma de hacer eso es poniendo la mano así y cerrando para acá, ¿verdad? Ponemos los 4 dedos viendo para abajo y cerramos para la derecha. Cuando yo hago eso, entonces el dedo pulgar de mi mano derecha apunta hacia afuera de la pantalla. ¿Verdad? Si ustedes estuvieran viendo esto como una hoja de un libro, entonces el dedo pulgar apuntaría hacia afuera. Cuando el dedo pulgar apunta hacia afuera, eso significa que el torque tiene un signo positivo en el eje Z. Por lo tanto, el torque tau 3 es igual a más 10 newton por metro en el eje Z, o sea, por K, ¿verdad? Porque K sería el vector unitario en el eje Z. Vamos a ver, ¿existe alguna duda o alguna pregunta con respecto a la forma en que calculé esto? ¿Cómo fue que yo deduje que la dirección del vector tau 3 tenía que ser positiva? Profe, ¿podría volver a hacerlo, por favor? Ok. Abrimos la mano derecha, ¿verdad? Cuando digo abrimos, lo que quiero decir específicamente es que el pulgar forma un ángulo de 90 grados con los demás dedos de la mano, ¿verdad? Luego, bajamos los 4 dedos hacia la dirección de R3. R3 apunta hacia abajo. Bajamos hacia abajo. Y luego cerramos la mano derecha hacia la dirección de F3. F3 apunta hacia la derecha. Entonces, la mano derecha tiene que estar así para poderla cerrar así, ¿verdad? Y el pulgar apunta hacia afuera de la página. Entonces, como el pulgar apunta hacia afuera de la página, tenemos un torque positivo. Sí. Sí. Ok. Ahora, por último, el que tal vez puede parecer un poco más difícil es el torque de la fuerza 2. Vamos a calcular el torque tau 2 como R2 cruz F2. Profe, Sí, ¿cómo supo que R3 iba primero que F3? porque por definición el torque es R cruz F. Por definición, es Ah, decir, ok. Ok. Va primero siempre. va primero siempre, sí. Está bien. Ok.
Para esto hacemos otro sistema de coordenadas X y Y. Y voy a copiar al vector R2. Vean que R2 es este, ¿verdad? Cuando yo lo copio, lo traslado, termina así, ¿verdad? Y luego voy a copiar al vector F2. F2, lo copio, lo traslado y me lo llevo para acá. Este es entonces el R2 y este es el F2. La gracia de hacer este diagrama aquí es para poder ayudarme a identificar cuál es el ángulo que hay entre los vectores. Si uno ve el dibujito de la rueda, uno podría creer erróneamente que el ángulo que se forma entre R2 y F2 es de 30 grados, porque aquí dice 30 grados, ¿verdad? Pero vean que en realidad el ángulo que se forma es todo este ángulo de acá. Esto sería el ángulo θ3. Yo tengo que saber cómo calcular θ3. Y para hacerlo, tengo que ayudarme, ¿verdad? Con el dibujo de la rueda. Una cosa que yo podría hacer es copiar la línea roja y llevármela para acá. Ahora bien, ¿cómo hacemos? Nosotros sabemos que entre el vector F2 y la línea roja se forma un ángulo de 30 grados y la línea roja es paralela al vector R2. Voy, un momento. Entonces... no, muy fácil. Entonces, aquí se forma vamos a ver otra vez. Voy a copiar la línea roja. Aquí. Y así. Y voy a prolongar la línea del vector F2. Así. Aquí tengo 30 grados, ¿verdad? Y por lo tanto, θ3 es igual a 180 grados menos 30 grados. Es igual a 150 grados. ¿Sí? 150. Para hacer eso hay que jugar un poquito con la geometría, ¿verdad? Por lo tanto, la magnitud del torque tau 2 es igual a R2 por la fuerza F2 por el seno de 150 grados. El torque tau 2 se calcula multiplicando R2, que mide 1 metro, por F2, que mide 10 newtons, por el seno de 150 grados. El torque tau 2 es igual a 1 por 10 por el seno de 150 es igual a 5 newtons por metro. 5 newtons por metro. O sea, a pesar de que tienen los mismos R's y las mismas fuerzas, el torque dio diferente por una cuestión de direcciones, ¿verdad? De ángulos. Ahora, ¿cuál va a ser la dirección del torque tau 2? Para poder determinar la dirección del torque tau 2, tenemos que utilizar nuevamente
la regla a la mano derecha. Entonces, vamos a concentrarnos en el diagrama del torque tau 2, ¿verdad? Abrimos la mano derecha con el pulgar hacia afuera y apuntamos con los 4 dedos hacia la dirección del vector R2. El vector R2 apunta hacia el cuadrante que está arriba a la izquierda. Y luego tenemos que cerrar la mano hacia la dirección del vector F2. Pero F2 queda viendo hacia allá. Entonces tenemos que voltear la mano así y cerrar la mano así, ¿verdad? O sea, hay que hacer este movimiento. Cuando yo hago ese movimiento, el pulgar queda apuntando hacia adentro de la página. Y hacia adentro de la página es una dirección negativa en el eje Z. Por lo tanto, el torque tau 2 es igual a menos 5 newton por metro en K. Porque va hacia adentro de la página. Va hacia adentro. ¿Ok? Vamos a ver, ¿hay alguna duda con lo que acabo de decir? Con lo que acabo de explicar, cómo saqué la dirección del torque tau 2. Profe, esa es la única manera de sacar la dirección con la mano. Es la forma más conveniente de hacerlo, ¿sí? A menos que ustedes compongan los vectores en componentes, pero en este caso no es posible porque yo no les estoy dando, o sea, no les estoy dando las componentes de F2 ni de R2, nada más les estoy diciendo que entre F2 y R2 hay un ángulo de 150 grados. Entonces, la forma de hacerlo es con la mano derecha, ¿sí? Entonces, ¿puede volver a explicarles que no me quedó muy claro? Nuevamente, abrimos la mano derecha, ¿verdad? Apuntamos con los 4 dedos hacia la dirección del vector R2. R2 apunta hacia allá, ¿verdad? O sea, apunta hacia el cuadrante que va para arriba y que va para la izquierda. Y cerramos la mano derecha hacia la dirección de la fuerza F2. Y la fuerza F2 apunta hacia allá, ¿verdad? Apunta a 150 grados hacia allá. Entonces, para cerrar la mano derecha hacia allá, yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto. Tengo que dar la vuelta a la mano y cerrar sobre la palma de la mano así, ¿verdad? Cerrando así. Entonces, cuando yo cierro así, el pulgar de la mano derecha apunta hacia adentro de la página. Y como apunta hacia adentro de la página, tenemos un torque negativo. Porque hacia adentro de la página es hacia el eje Z negativo. Así, Ok. ¿verdad? Sí, gracias. Ok, muy bien. Claro, cuando ustedes hacen problemas de esto, tienen que estar así con la mano, ¿verdad? Viendo cómo la acomodan para ajustarse al producto cruz. Pero bueno, vemos que uno de los torques nos dio 0, el otro nos dio un valor o nos dio una componente positiva, mejor dicho, y el otro nos dio una componente negativa. Entonces, ¿qué interpretación podemos sacar de los signos, de los torques? ¿Qué quiere decir el signo? Entonces, para entender lo que quiere decir el signo, tenemos que pensar por un momento qué ocurriría si yo retirase todas las fuerzas que están presentes menos una. Entonces, si yo agarro la rueda, así como está aquí, ¿verdad? Y yo le saco el vector F y el vector si yo les quito, pero el vector F2 y el vector F3 y dejo nada más el vector F1, ¿verdad? Y me pregunto después, ¿hacia dónde giraría la rueda si nada más dejo el vector F1? ¿Verdad? Si la fuerza F1 apunta completamente perpendicular a la superficie de la rueda, entonces la rueda no va a girar hacia ningún lado, ¿verdad? No va a girar hacia la dirección de las agujas del reloj, ni tampoco va a girar hacia la dirección opuesta de las agujas del reloj. Entonces, un torque de 0, como el torque de la fuerza 1, lo que quiere decir es que la fuerza 1 no empuja a la rueda a girar hacia ninguna dirección. ¿Ok? Luego, si yo quito a F1 y a F2, pero dejo a F3, dejo nada más a F3, ¿verdad? Entonces, si yo dejo a F3, la rueda va a empezar a girar hacia este sentido. ¿Ok?
O sea, va a empezar a girar hacia la dirección opuesta de las agujas del reloj. Pero si yo quito a F3 y a F1 y dejo solamente a F2, la rueda va a empezar a girar hacia este otro sentido. Es decir, va a empezar a girar hacia la misma dirección que las agujas del reloj. Entonces, nosotros podemos asociar el signo de los torques con la dirección de rotación de la rueda, dependiendo de cuál fuerza es la que está actuando. Cuando el torque genera cuando la fuerza genera un torque con componente positiva, eso quiere decir que el objeto va a empezar a girar en sentido opuesto a las agujas del reloj. Y cuando el torque genera, y cuando la fuerza genera un torque negativo, entonces la rueda va a empezar a girar en la misma dirección que las agujas del reloj. Entonces, a modo de resumen, ¿verdad? Cuando, a ver, número 1, cuando una fuerza genera un torque nulo, esa fuerza no empuja al objeto a girar hacia ninguna dirección. Número 2. Cuando una fuerza genera un torque positivo, esa fuerza empuja al objeto a girar en la dirección opuesta a las agujas del reloj. Y número 3. Cuando una fuerza genera un torque negativo, esa fuerza empuja al objeto a girar en la misma dirección que las agujas del reloj. Entonces, los torques nos ayudan a predecir de qué manera va a empezar a girar un objeto cuando yo le aplico una fuerza en algún lugar determinado de ese objeto, ¿verdad? Porque no es lo mismo que la fuerza venga formando un ángulo de 90 grados que si viene, por ejemplo, tangencial o si viene formando un ángulo de 30 con la normal, ¿verdad? O sea, eso va a depender. Nosotros inclusive podríamos hacer lo siguiente. Calcule la sumatoria de los torques. Entonces, la sumatoria de los torques, la sumatoria vectorial de los torques, ¿verdad? Es igual a el torque 1 más el torque 2 más el torque 3. El torque 1 es 0, ¿verdad? El torque 2 es menos 5 newton por metro en K. Y el torque 3 es más 10 newton por metro en K. Y entonces la suma de todo esto es 0 menos 5 más 10 es 5 newton por metro en K positivo. El hecho de que la suma de los torques nos da negativo nos garantiza, en principio, que la rueda girará entonces en el sentido opuesto a las agujas del reloj, porque la suma de los torques me dio positiva. ¿De acuerdo?
Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con lo que acabo de explicarles? No. No, profe. Ok, bueno, todavía nos falta de ver algunos temillos más de esto, pero podemos dejarlo para la otra clase del viernes. Entonces, si no hay más preguntas, dejémoslo hasta acá. Nos vemos Profe, ¿sí? una consulta antes de que cierre. ¿Podría enviarnos al grupo algunos videos para ver un poco más a fondo lo de la regla de la mano derecha? Sí, claro, claro. Pura vida. Bueno, ahí, no, entonces nos vemos ahorita viernes. A los que no han hecho todavía el examen, les deseo muchos éxitos. Y también a los que ya lo hicieron, bueno, también les deseo éxitos con el resultado. Nos vemos después el viernes. Entonces se cuidan mucho. Chao. Profe, Ah, una profe. pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué Profe, pasa? ¿verdad que en el segundo intento del quiz salen todos los temas, ya? O sea, es como para el examen. Todos los temas, sí, excepto todo esto que estamos viendo ahora. Ok, está bien. Gracias. Bueno, Hasta luego. Profe, la nota de ese primer intento la dan. sí, pero después, todavía no. Bueno, gracias. Bueno, Chao, profe, gracias. chao, chao.